Y la presidenta Michelle Bachelet presentó al país el presupuesto 2016. Sin embargo, ahora el proyecto de ley debe ser aprobado por el Congreso y queremos profundizar en ese tema. Nos acompaña para eso el senador de RN e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Bueno, como todos los años ya tenemos proyecto de ley de presupuesto, no es una ley propiamente porque para eso tiene que pasar por vuestras manos y las manos de los diputados y transformarse en ley. Primero hablemos de este 4,4%, porque usted me decía que hay una cifra que está un poco oculta y que eso le provoca ciertas suspicacias o ciertos temores respecto a la regla fiscal. Efectivamente, ocurre de que la presidenta anoche dijo claramente que el 4,4 es sobre el gasto efectivo del año 2015. Y no sobre el gasto proyectado por la ley. Y no sobre el gasto aprobado en la ley de presupuesto. O sea, solo lo que se ejecutó. Exactamente. ¿Cuánto es lo que se va a ejecutar? No lo sabemos. O sea, ese 4,4 es sobre una cifra incierta, que uno la puede estimar en números gruesos, pero exactamente cuánto es, no lo sabemos. Por eso es que normalmente estas comparaciones se hacen en función de la ley y no de un gasto que les queda todavía 3 meses para ejecutar. Déjeme entender bien, se hace el cálculo de cuánto creció el presupuesto para este año en base a la ley, porque la ley nos da un número cierto y preciso, mientras que lo ejecutado, bueno, lo que alcancemos. Sí, pero y recordar que cuando el ministro Valdés fue al Congreso a dar a conocer el estado de la hacienda pública, dijo que este año el déficit fiscal no iba a ser del 1,9, iba a ser de 3 puntos del producto, porque el gasto fiscal además crecía en 1.200 millones de dólares, lo que supone entonces que en lugar de gastar 100, que sería la totalidad del presupuesto, se va a terminar gastando aproximadamente 102. Y por lo tanto, el gasto fiscal que se estaría aprobando no es de 4,4, es de 6,4 según nuestras estimaciones. Y yo venía revisando distintos analistas económicos y que hablan que va a ser entre 6 y 6,5 el crecimiento real del gasto que se estaría aprobando en la ley 2016. ¿Y esa cifra aumentada entonces le preocupa por la regla fiscal? Me preocupa por la regla fiscal, me preocupa porque lo más probable es que el endeudamiento va a seguir creciendo y porque probablemente el déficit fiscal, que en realidad es lo que nos debe importar, porque eso es lo que revela el nivel de endeudamiento que vamos a tener que asumir, yo creo, cifras preliminares, que va a estar en torno al 3,5. O sea, déficit fiscal este año 2015, 3 puntos del producto, como lo reconoció el ministro de Hacienda, para el próximo año un déficit que va a crecer, va a aumentar seguramente a 3,5%. A nadie le gusta nunca estar endeudado, pero ¿no es acaso cierto, senador, que en tiempos como el presente, con tantas necesidades, tantas exigencias, en el mejor sentido, digamos, por parte de la ciudadanía, y con las arcas fiscales desmedradas por culpa del cobre, cuando además hemos tenido más emergencias que nunca, hay que reconstruir probablemente más que nunca, bueno, si no es esa la ocasión para endeudarse, ¿cuándo va a ser si no? Nos hemos venido endeudando durante los últimos 10 años, Paola, sistemáticamente, siempre con buenas razones. Y yo quiero recordar lo que fue el año 2010. El presidente Piñera pegó un ajuste grande, logró un ahorro de 800 millones de dólares, después otro ahorro más. Lo que quiero decir es que siempre uno puede controlar mejor el gasto público, porque finalmente los endeudamientos en algún momento hay que pagarlos. Y en algún momento va a haber que en lugar de destinar más plata a educación, más plata a las pensiones, más plata a las obras públicas, va a haber que empezar a destinar esos recursos al pago de la deuda. Yo calculo que a fines del 2016 la deuda pública va a estar del orden de unos 50.000 millones de dólares, del orden de un 20% del Producto Interno Bruto. Y en algún minuto nuestra deuda estuvo bajo 5 incluso, o cercana a 5. Entonces, durante estos últimos 10 años, lo único que hemos hecho es aprobar presupuestos con déficit efectivo. Esos déficits se financian ¿cómo? Con deuda. Y por eso es que la deuda está creciendo tanto. Ahora, hágame una pequeña clase, senador, porque de verdad que a mí esto es algo que me cuesta entender y creo que si me cuesta a mí, también le debe costar a mucha gente en su casa. ¿Cómo es esto de que el presupuesto por el cual uno pelea, uno ve que cada ministro pelea por sus proyectos, ya se logró aprobar, y después pasa el año y no se ejecutó todo el presupuesto? Cuando uno piensa en la economía doméstica, si es que cabe la comparación, uno dice, ya, yo voy a gastar esto en mi casa en salud, esto en arreglo, esto en no sé qué. Bueno, lo que nos pasa generalmente en la casa es que se nos acaba el presupuesto. Es muy raro que uno llegue a fin de año y diga,
no gasté todo lo que iba a gastar en comida. ¿Cómo se explica, cómo le explica uno a los ciudadanos que pagan sus impuestos que toda esta pelea que se va a dar a partir de ahora en la Cámara y en el Senado por la ley de presupuesto y que cada uno, como digo, tira para su lado y con buenas razones, pasan 9 meses? No, fíjese que en mi cartera hemos ejecutado el 50%. ¿Es por falta de trabajo? ¿Es por falta de ganas? ¿Por qué no se ejecuta todo el presupuesto siempre? En el caso del Ministerio de Salud eso es más dramático todavía, porque a julio tenían ejecutado el 13,5% del presupuesto de inversión, ¿no? Del presupuesto de inversión, porque en gasto corriente sí que han gastado, incluso han sobrepasado los límites. Y también el Ministerio de Educación. Básicamente la inversión del Ministerio de Educación es en jardines infantiles y salas cunas. Y a julio tenían 3% del presupuesto ejecutado. Yo creo que hay varias razones que explican esto. Efectivamente, en el área de la salud es que los presupuestos oficiales son muy bajos. Se presentan los oferentes, presupuestos mucho más altos. Hay que evaluar de nuevo el proyecto, hay que obtener nuevamente digamos, la recomendación técnica económica del Ministerio de Desarrollo Social, hay que ir nuevamente a la Contraloría General de la República a aprobar bases, hay que ir nuevamente a la Contraloría General. Pero eso se sabe, pues, senador, no es algo nuevo, entonces ¿para qué vamos cayendo todos los años en lo mismo? ¿Por qué simplemente no darle un presupuesto más bajo a educación, no estemos peleando tanto por el presupuesto, o más bajo a salud? Insisto, no porque crea que hay pocas necesidades en esas carteras, sino que porque sabemos que construir un hospital no se puede hacer de un día para otro, porque hay que licitar, hay que tener el permiso, hay que, en fin. Yo creo que también esto ha tenido mucho que ver con cumplir con lo que se prometió en la campaña. La presidenta se comprometió 60 hospitales en distintos niveles de ejecución, 20 terminados, 20 en obra. Sí. Y claro, entonces una manera de decir, vamos a cumplir, ponemos las plata en el presupuesto, pero finalmente no se ejecutan. O sea, no hay ninguna duda de que el Ministerio de Salud en eso está en deuda, el Ministerio de Educación en eso está en deuda. Yo recuerdo que la presidenta de la República hizo una ceremonia oficial anunciando la altísima inversión en salas cunas y jardines infantiles. Entonces, que uno de sus proyectos emblemáticos no se ejecute es muy malo para el país, también malo para la economía, porque al final esos son menos obras que se ejecutan, menos empleo en la construcción, etcétera. Oiga, y a propósito de educación, una de las cosas que se esperaba ayer, además de las partidas y los números, digamos, era el famoso mecanismo de educación, de gratuidad de la educación superior. Y nos quedamos con cuello. ¿Usted tiene alguna hipótesis de por qué a esta altura todavía no se sabe cuál va a ser la fórmula, exactamente, digamos, la fórmula que se va a utilizar? La hipótesis mía, y solo una hipótesis, es que van a usar una cosa mixta, es decir, una parte va a ir directamente a los alumnos, becas probablemente aumentadas, y otra va a ser mayores aportes basales a las universidades. Y esos mayores aportes basales normalmente es una negociación una a una de las universidades, y eso la experiencia indica que cuesta mucho. Porque por supuesto cada uno de los rectores quiere más y va a tratar de justificar que es la necesidad de mayores aportes. Pero en este contexto de restricción del gasto público también hay que ser súper serio, súper responsable para no seguir aumentando los déficits. Senador, y por último, ¿qué cree usted que va a ser ahora en la tramitación que recién comienza de este proyecto de ley? ¿Cuál va a ser o cuáles van a ser los puntos más álgidos de discusión presupuestaria? Yo digo 4 puntos. Primero, el nivel de crecimiento del gasto, este 4,4 que dijo la presidenta, que para nosotros es 6,4, sobre los parámetros con los cuales se construyó el presupuesto, con qué expectativas de crecimiento para la economía el 2016, con qué precio del cobre, con qué inflación, etcétera. Eso es muy importante. Luego nos vamos a los temas sectoriales. Educación, muy importante, por supuesto, entre ellos la fórmula, el mecanismo que se aplicaría para la gratuidad. En salud, muy importante, inversión, disminución de listas de espera. Las listas de espera han crecido en una enormidad. Disminución de la deuda hospitalaria y mayores especialistas. En seguridad ciudadana, que es un tema que a la ciudadanía le interesa mucho, ver los programas y que los programas sean eficaces, porque muchas veces se destinan recursos a programas que no tienen ningún resultado. Bien, pues senador, muchas gracias y a trabajar entonces en el presupuesto. Encantado, muchas gracias, Paola.